El tiempo pasado. No podemos retroceder ni un instante en el tiempo. Todo lo acaecido hasta este momento ya es un hecho consumado, un imposible, imposible de ser alterado ni un milímetro. Pues bien, el recordar y revivir los hechos pasados suele constituirse en la fuente principal de tristeza y sufrimiento para la mayoría de los humanos. Es hora de despertar y los imposibles dejarlos. ¿Qué diríamos de una persona que se acercara a un muro de piedra y comenzara a darse de cabeza contra él? Pues bien, esa es la situación de quien se dedica a amargarse, recordando y reviviendo historias dolorosas. Esos episodios dolientes son más inconmovibles que una muralla ciclópea. Esa muralla ciclópea puede ser desmantelada piedra a piedra o golpe a golpe, pero aquellos hechos consumados no serán alterados ni siquiera un milímetro, aunque viertas lágrimas como un mar. Avergonzarse y entristecerse de ellos, recordándolos obsesivamente, es como darse de cabeza contra un acantilado. Es tu cabeza la que se estrella. Entonces, ¿para qué recordarlos? Déjalos. Hace 2 años y medio te traicionaron. Solo hace una semana hiciste el ridículo en aquel proyecto importante. 8 meses atrás, uno de los tuyos perdió la vida en un accidente de tráfico. Hace poco tiempo estuviste a punto de perder el empleo por un juego de envidias. Los hechos ya están consumados, no serán alterados por toda la eternidad. Déjalos pues en el olvido. Al recordarlos vuelves a revivirlos. Es una locura. Solo tú sufres. Quienes tanto daño te hicieron están alegremente disfrutando de la vida y nada les importa de ti. Y tú te enciendes en cólera y furia en contra de ellos, pero las iras de tu corazón ni siquiera les llega a rozar la piel a tus enemigos, mientras tú te consumes y te corroes en tu propio veneno. Es una locura, basta de sufrir. Recuerda, las furias de tu corazón nada podrán hacer para que lo que ya sucedió no hubiera sucedido. Hay personas de tendencias subjetivas y son pesimistas al mismo tiempo, que viven recordando historias pasadas a veces muy remotas, en las que ellas se vieron desagradablemente envueltas. Y ahora, al recordar aquello, se llenan de vergüenza y rubor como si aquellos hechos hubiesen sucedido esta mañana, y los reviven de tal manera como si todavía estuviesen enredados entre los pliegues de aquellos acontecimientos ya tan lejanos, inculpando a los demás, agrediéndolos mentalmente, consolándose con sentimientos de autocompasión. Es una desgraciada recreación de una delirante cabeza. Una de las fuentes más abrumadoras de tristeza humana son los fracasos. El fracaso es un concepto subjetivo y relativo, una vez más un producto de la mente. Tú tenías un proyecto, calculando que ese proyecto alcanzaría, digamos así, 100 puntos. Pero realizado ya el proyecto, resulta que tan solo alcanzó 45 puntos. Fue un resultado negativo. En realidad no fue negativo, sino simplemente inferior a tus previsiones. Entre frustrado y humillado,
Tú comienzas a rechazar mentalmente aquel resultado inferior a lo esperado, y a partir de este momento el resultado inferior a tus cálculos comienza a transformarse en fracaso, y el fracaso comienza a presionarte, al menos tú así lo sientes, y en la medida en que tú sientes esa presión, tú la resistes con toda el alma. En la medida en que tú la resistes, la presión del fracaso es aceleradamente más opresiva, y así, encerrado en ese círculo vicioso, tú puedes llegar a ser víctima de profundas perturbaciones de personalidad. Y de ahí nace la angustia, que significa sentirse angosto, apretado. Pero despierta, hermano mío, no es que el fracaso te apriete a ti, eres tú quien está apretándose con tus repugnancias mentales contra el fracaso. Aquello que inicialmente fue un resultado inferior a tus cálculos, a fuerza de darle vueltas en tu cabeza, lo vas convirtiendo en una pesadilla que te avergüenza y entristece. Es una insensatez. Despierta y huye del fuego. Una vez que has puesto todo tu esfuerzo, se acabó el combate y todo está consumado. La sabiduría y el sentido común nos dicen que es insensatez perder el tiempo en lamentaciones, dándote de cabeza contra los muros indestructibles de los hechos consumados. El esfuerzo depende de ti, pero los resultados no dependen de ti, sino de una serie imponderable de causalidades. Pon toda tu pasión y energía en el combate de la vida, y los resultados déjalos y quédate en paz. Una paz que te llegará una vez que te hayas desasido de los resultados. Si los resultados no dependen de ti, es locura vivir oprimido, humillado, avergonzado por el espectro del fracaso. Lo consumado, consumado está. Es inútil llorar y lamentarse quemando estérilmente energías. Humillarse por nada, avergonzarse de nada, entristecerse de nada. Lo pasado déjalo en el olvido y mañana continúa el combate de tu vida con la plenitud de tus energías. Otra terrible fuente de tristeza son los complejos de culpabilidad. Estos complejos nacen en el rincón más negativo del corazón humano y se reducen a estos dos sentimientos, tristeza y vergüenza. La gente sufre mucho por los sentimientos de culpa. Se sienten tristes y avergonzados por sus equivocaciones, por sus desaciertos. Viven día y noche inculpándose sin poder consolarse, masticando la hierba amarga de la culpa, por no haber acertado en la educación de los hijos, por haber tomado aquella actitud o haber pronunciado aquellas palabras, por no haber atendido suficientemente a aquella persona que falleció, por haber hecho el ridículo delante de aquel grupo, por haber quedado mal en aquella actuación, por haber hecho sufrir a aquella persona, por no haber vivido dentro del cuadro de valores recibido en la juventud, por haber pecado en tal o cual materia, sienten rabia, pesadumbre, tristeza, instinto de venganza en contra de sí, en una confusión contradictoria en que se autocompadecen, se autocastigan, se autojustifican, y todo envuelto en el manto de aquel binomio de muerte, la vergüenza y la tristeza. Entre los complejos de culpabilidad, los más temibles son los que se dan en el campo de la religión,
obsesionados por la culpa y el pecado. En el fondo de estos complejos se agita un instinto de venganza en contra de sí mismos. Se irritan en contra de sí mismos porque se sienten tan poca cosa. Se indignan y sienten rabia por ser así, tan incapaces de actuar según la voluntad de Dios y los criterios de la razón. Se humillan, viven ensañándose en contra de sí mismos, por no aceptar sus limitaciones e impotencias, avergonzándose y entristeciéndose por sus culpas y pecados. Y probablemente, en el último análisis de estos complejos, la madre que da a luz a estos sentimientos es el llamado complejo de omnipotencia, herido y derrotado al comprobar que no puede volar por las cumbres del ideal. Estos sentimientos de culpa se han cultivado deliberadamente entre nosotros, como que había una tácita invitación a ensañarse en contra de sí mismos por pecador, y como pecador se merecía el castigo, y antes de ser castigado por Dios, era preferible castigarse psicológicamente a sí mismos. Y castigándose uno mismo mediante los sentimientos de culpa y remordimientos, se tenía la impresión de que se estaba satisfaciendo a la justicia divina. Y así hemos ido ciñendo nuestra cabeza con una corona de hostilidad. Es hora de despertar. Es indispensable vivir alerta y darte cuenta de que es una insensatez revolver archivos que contienen historias irremediablemente muertas. Agua que no has de beber, déjala correr, dice el refrán. Aquellas personas que tan negativamente influyeron en tu juventud, aquellas equivocaciones que más tarde lamentaste tanto, déjalo todo en el olvido eterno. Aquellos fracasos, aquellas hostilidades emanadas de ruines envidias, aquella zancadilla deleznable, aquellas incomprensiones, aquellas medias verdades que tanto te desprestigiaron, aquel episodio que aún hoy te llena de rubor y de tristeza, sepúltalo todo en la fosa del olvido. Los que nunca te apreciaron, los que siempre te despreciaron, los que por detrás te enlodaron con infundios y mentiras, aquella crisis afectiva, aquel quebranto económico, aquellos ideales que nunca pudiste realizar, aquellos proyectos que se vinieron al suelo, ya sabemos por culpa de quién. Saca de tu interior todos esos tristes despojos y sepúltalos bajo 7 metros de tierra, la tierra del olvido. Las aguas que pasaron no vuelven a pasar. Deja que los muertos entierren a los muertos. Requiem sobre las hojas muertas y los archivos olvidados. Nada de eso existe ya. No los vayas a revivir en tu mente. Olvídalo todo. Despierta como si nacieras de nuevo en este día. Levanta la cabeza, mira hacia adelante y avanza hacia un mundo nuevo de alegría y de esperanza.